Y en su libro Comer sin miedo, donde usted va intentando desmontar, bueno, intentando, ¿no? Va desmontando un montón de mitos, hay un momento en el que denuncia a una serie de personajes realmente nefastos. Era muy joven yo en aquella época. Sí, pero curiosamente hay un personaje especialmente deleznable que es Vananda Shiva. También habla de entre ella y Beauvais, hay algo personal. De Beauvais y tal, porque Vananda Shiva incluso también le monta una bronca al bueno de Martín Caparrós en su libro El hambre. Y Martín Caparrós incluso define a esta mujer como la Hebe de Bonafini de la India. Sí. Esta gente realmente son un peligro. A mí Vandana Shiva me parece un personaje miserablemente moral miserablemente, lo estoy diciendo mal, ¿vale? Miserablemente moral. Sí, de una miseria moral increíble, sí. Porque, perdona, vende lo que no es toda una gran mentira. Sí. A ver, ella busca empatizar, va vestida de forma tradicional india, perfecta, habla de valores del ecofeminismo, ya estás mezclando dos cosas. El feminismo es una cosa, el ecologismo es otra cosa, pero ella lo vende todo junto. De repente se mete en el pack los pequeños agricultores, tal, cuando es un personaje que, y lo sé de buena mano porque conozco a gente que la ha contratado, que cobra 30.000 euros, exige ir en primera, es un personaje de clase alta, muy alta, acomodada, que pertenece a la nobleza más rancia de la India, que es un país con una diferencia de clases y con una falta de respeto a los derechos humanos. Y a mí que venga alguien a decirme de los valores de la espiritualidad india, que yo tengo muchos amigos en India y sé lo que es, ¿vale? Sí. Que a mí yo de los... En fin, no quiero seguir por ese tema porque nos pondrá una queja a la embajada. Pero digamos que es una cultura que te puede atraer más o menos, pero en temas de derechos sociales no tenemos mucho que aprender, dejémoslo así. De hecho, no tenemos nada que aprender. Exacto. Creo que es el último país al que yo iría. Y siempre lo hablo con no, a mí me parece, yo no he ido nunca, a mí me parecería genial ir, me parece que es una cultura fascinante, pero en el tema de derechos sociales, en el tema de igualdad y de acceso a las oportunidades, digamos que no tenemos mucho que aprender, más bien al contrario. Bueno, pues el problema es que vende una cosa que no es. Y además no le importa mentir y no le importa hacer cosas aunque sufran las consecuencias los otros. Ella creo que tuvo un cargo político en la India y rechazó ayuda para los damnificados de un terremoto porque había maíz transgénico, que era el maíz que se consume en Estados Unidos habitualmente. Eso, o sea que lo que era bueno, ahora Maduro, ¿no? Sí, exacto. Lo que era bueno para un ciudadano americano, para una persona que lo acaba de perder todo en la India, era malo y bloquea. Pero claro, ella comía. Los otros se aguantaban sin que nadie les preguntara. Luego, ella fue la que propagó el rumor de que los campesinos indios se suicidaban porque les obligaban a comprar semillas, que es mentira absolutamente. Pero es más, no es que lo propagó, es que lo tuvo que ir cambiando. Primero dijo que era que porque no tenían acceso a los pesticidas y porque no tenían acceso a los abonos químicos. Cuando empiezan los transgénicos lo cambia y dice que es por culpa de los transgénicos. Es decir, es una persona que no tiene ningún reparo en mentir y que no tiene, me parece, y luego encima en Europa nos la venden pues un poco como la abuela de Heidi. No, perdona, este personaje, si analizamos su discurso y sus libros, es que no hay por dónde cogerlos. Son auténticas, digamos que cambian los datos en función de su discurso. No tienen ningún respeto a la realidad. Sin embargo, me ha sorprendido, igual es que cuando lo escribió todavía no era en España tan famoso como es, que no le diese, vamos a decir así, un palo a un personaje que a mí me parece especialmente detestable, que es Michael Pollan, que está considerado uno de los grandes gurús de la alimentación o de tal en los Estados Unidos. Te digo la verdad, cuando yo escribí Comer sin miedo no lo conocía. Y quizás esto digan, es que no tienes ni idea. Bueno, pues lo siento, no lo conocía. Sí. Él es el que dice una frase que a mí me parece que es como para, en fin, lo que sea, que dice que si tu abuela no cree que eso es comida, entonces eso no es comida. Eso invalida la historia de la alimentación de los últimos milenios. Él lo dice. A ver, si hubiéramos seguido eso, ¿qué comeríamos en Europa? Estaríamos cazando mamuts todavía. Porque claro, alguien fue el primero que se comió un tomate que vino de América, o un pimiento, o una patata.
A ver, yo el primer contacto de Michael Pollan fue una entrevista que vi en un portal ecológico, poco después de salir Comer sin Miedo, y yo la leí y dije, este señor que se ha fumado, porque no había visto tantas tonterías y tantas frases de taza de Mr. Wonderful sin ningún sentido. A ver, yo cuando dice no coma usted nada que tenga más de 5 ingredientes... Sí, por ejemplo. A ver, ¿tú sabes cuál es el ingrediente de una fresa o de un tomate? Si te pones a analizar componente por componente, no tienen 5, tienen 500. O 1000. Son una mezcla de productos químicos. Empiezas con proteínas, carbohidratos, tal. Me parece que dice unas cosas tan estúpidas. Sí que es verdad que luego he investigado un poco más en el personaje y en su momento dijo cosas bastante sensatas, digamos que él cuando empezó, lo que decía, pues probablemente muchas cosas estaría de acuerdo, cuando empezó con la moda del nutricionismo y en una época que todo eran contar calorías, hidratos de carbono y tal, mirar un poco más allá, pues ahí podría haber estado de acuerdo. Últimamente yo creo que le ha pasado lo que le ha pasado a mucha gente, que se ha convertido en un personaje, busca hacer... Hombre, y de hecho, lo último que vi de él fue un reportaje en El País semanal sobre sus experiencias con las drogas. Sí. Que dije, ahora ya entiendo las gilipolleces que dice. Debe de tener ya medio cerebro fundido, porque si no, no lo entiendo. A partir de ahí, es un personaje que, mira, sinceramente no me interesa, lo ignoro. Porque hay mucha gente que dice tonterías, no solo Michael Pollan. Lo que pasa es que Michael Pollan, en los charts que salen en Estados Unidos, siempre le consideran, junto con la fundadora de la organización PETA, una de las 20 personas más influyentes en el mundo de la gastronomía en los Estados Unidos. Y luego hay otra que es de Food Babe, que también es muy influyente y también es auténtica basura lo que dice. Y el portal Natural News, un portal muy relacionado con agricultura ecológica y que tiene cotización de información basura. Esto de la comida, de lo que estamos hablando, ya le voy a hacer pocas preguntas porque sé que tiene ya que irse. No, es que me ha entrado un WhatsApp. No, vale. Es a las 3:30, son las 3, o sea que no te preocupes. Vale, le quería preguntar porque, por un lado, yo estoy convencido, por lo menos estoy seguro, de que ahora mismo parece que el lujo es el pasado. Comer las cosas del pasado, ¿no? Entonces, la moda vintage. Algo así, ¿no? Entonces, los vinos, pues cuantos más viejos, mejor. La carne, pues el dry age... El vino, cuanto más viejo y cuantas más estupideces hagas, de que si lo metes debajo del agua, si lo llevas a la luna, si lo recoges con luna llena, en fin. Ayer yo, por ejemplo, le entrevistaba al cocinero peruano Renzo Garibaldi, me decía que él tiene carne secándose desde hace 5 años. Entonces dices, bueno, igual el dry age está muy bien, pero no sé, quiero decir, y por otro lado hay el miedo al futuro. Nos asusta mucho el futuro y entonces el futuro implica lo que usted está haciendo, investigación, cosas nuevas. Y nosotros hemos pasado en 20 años de que nos parecía que el fax era el no va más del mundo, a que ya nadie utiliza el fax porque estamos todo el día con WhatsApp, nos entra al reloj, tenemos internet, etcétera, etcétera. ¿Estamos en eso? Bueno, el problema es que eso luego al final es postureo, en el sentido de que idealizamos el pasado, porque en el pasado todos éramos jóvenes, teníamos pelo y a todos nos gustaba estar sí, pero estaba más flaco, y a todos nos gustaba estar en casa de la abuela, a ver, y siempre buscamos un pasado ideal que muchas veces no ha existido. Entonces, claro, lo mejor es la comida de antes. Bueno, a mí me gustaría que hubieras cogido una abuela, o que alguien que ahora es una abuela o que ya haya fallecido, como la mía, que ya falleció hace unos años, en los años 40, y lo hubieras puesto hoy en un supermercado. A ver si quería volver a su época. Y hubiera comido lo que comíamos hoy. Y hubiera podido ver lo que era un mango, lo que era un filete de ternera Angus, porque habría que ver lo que comía una familia normal en España en los años 40 o 50. Cuando comían. Entonces, idealizamos algo que nunca existió. Si alguien piensa que la comida de España en los años 40 era sana, natural, macrobiótica y ecológica, se comía lo que se podía cuando había, punto. Eso es. Y la mayoría de la comida no pasaría ningún criterio actual de seguridad alimentaria. Y así las intoxicaciones alimentarias iban como iban.
Dicho esto, el futuro sí, todo el mundo no quiere tecnología, no quiere tal. A ver, ¿cuánta gente había hace 10 años que decía que nunca tendría móvil? O que nunca se conectaría a internet, o que nunca tendría microondas. Al final, si una cosa es útil, funciona. Por mucha mala fama que haya tenido. Y cuando deja de funcionar, como es el fax, se va. Al final, lo que marca el criterio no es la mala prensa, es que a la gente le soluciona un problema. Cualquier tecnología que a la gente le solucione un problema va a triunfar y va a quedarse.